CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia El Abogado en su Casa, un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano y Denis Solano ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses. Los martes y jueves, a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan a través de CRC 89.1 Radio en un nuevo programa del Abogado en su Casa, hoy con una invitada de lujo, además gracias al equipo de comunicación del Colegio de Abogados y Abogadas y la Junta Directiva liderada por el señor presidente, don Álvaro Sánchez. Tenemos el honor y el placer de contar con la participación de doña Alexa Narváez, quien nos va a hacer un abordaje completo y además les pueden hacer las consultas que ustedes estimen necesarias a través de Facebook Live, que ya estamos totalmente en vivo, me indica don Rolando Rivera, que es nuestro jefe en producción, y don Javi Esquivel, que ya tenemos habilitado nuestro WhatsApp, que es 8666-8916, así como nuestras diferentes cableras que nos pueden seguir, que es canal 49.1. Doña Alexa. Buenas noches, Denis. Muchas gracias por la invitación. Para mí realmente es un placer estar esta noche acá con ustedes. Así es. Doña Alexa, creo que podemos entrar en materia. Es un tema que es pan de todos los días. Las consultas abundan sobre lo que es este tema en específico. ¿Qué es un cobro judicial y a qué hacemos alusión cuando nos referimos a un cobro judicial? Claro, gracias, Denis. Creo que es un término muy común. Realmente los tribunales de justicia y los de cobro especialmente están muy saturados en este momento. El cobro judicial básicamente es la acción mediante la cual el acreedor de una deuda ejerce un tipo de medida coercitiva contra el deudor para lograr el pago de una deuda que ha entrado en mora. Entonces, por ejemplo, si tenemos una deuda donde firmamos un título o valor, si faltamos con el pago de este documento, el acreedor puede acudir a la vía judicial a ejecutar este título y pues con ello van a venir una serie de consecuencias que más adelante pues vamos a ver. Rolando, ahora sí tengo el micrófono encendido. ¿Y cuáles son los alcances en sí o las implicaciones legales que puede tener un cobro judicial? Bueno, primero, la mancha que te va a generar en el récord crediticio, ¿verdad? Ya una vez que entras en un proceso de cobro judicial, pues el historial crediticio se va a ver manchado, número uno. Número dos, embargo de bienes. Si tienes un vehículo, una motocicleta, una propiedad, te lo pueden embargar. Embargo de salario, ya sea que trabajes en el sector público o privado, te lo pueden embargar. Cuentas bancarias públicas y privadas también pueden ser sujeto de embargo. Entonces, como te decía al inicio, o sea, trae una serie de repercusiones
de índole patrimonial económico para el deudor. A un embargo, esta es una pregunta sumamente usual. ¿Y qué bienes si puede ejercitar el acreedor o la persona que tiene a favor ese crédito para practicar el embargo? Ok, vamos a ver. En relación con los bienes que no son susceptibles de embargo, hay una disposición en el Código Civil que indica que aquellos títulos que han sido donados y se ha establecido una cláusula donde se establece que no son embargables, entonces esos bienes no pueden ser perseguidos por un acreedor. Los bienes que están en un fideicomiso, los bienes en fideicomiso son un patrimonio autónomo, entonces tampoco pueden ser perseguidos por un acreedor. Los bienes que tienen la protección del régimen de habitación familiar tampoco podrían eventualmente salir a remate. Entonces, pues básicamente serían esos, Denis. Vamos a ver, también queremos ver la participación de todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Indican que ya hay ciertos radioescuchas que nos están reportando sintonía, así como Marlene Cepeda dice excelente tema del día de hoy. Además, Flori Muñoz, excelente tema, muchísimas gracias. Todas esas personas nos pueden dar ya sea sus consultas, sus reportes de sintonía o bien compartir la transmisión para que lleguen a más personas y que puedan sintonizar lo que es el programa del abogado en su casa. De la misma forma, el tema del día de hoy, que son los procesos de cobro judicial, gracias a un convenio del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica con esta empresa. Otra de las preguntas más importantes es, ¿a partir de qué momento inicia o no un proceso de cobro judicial, licenciada? Muy bien. Bueno, el proceso de cobro judicial inicia con la presentación de la demanda ante el juzgado competente. Por una disposición del Código Procesal Civil en materia privada, va a ser competente usualmente el lugar, el domicilio del deudor o donde se ubique el bien inmueble que eventualmente pues, se va a ejecutar en un remate público. Ya con la presentación de la demanda, pues queda nada más esperar que el juez dicte la resolución intimatoria, que es la que va a dar curso a la demanda y con la cual pues van a decretar embargos, van a ordenar al deudor que realice el pago del capital y los intereses. A ver, tenemos varias preguntas ya aquí a través de los reportes de sintonía. Al igual, un saludo muy especial a don Carlos Montero, que nos sintoniza desde Oriamuno, y a todas las personas como María Elena Mora Elizondo, a Cinia Lara y además a otros que tenemos a través del Facebook Live. Dice don Minor Castro, ¿a partir de cuándo comienza a correr la prescripción a favor de un deudor? Saludos. Claro. Bueno, el plazo de prescripción, primero es necesario abordar este tema. Los títulos valor tienen un plazo de prescripción usualmente de 4 años en el caso de las letras de cambio, los pagaré, los cheques y las facturas comerciales. Anteriormente las facturas tenían un plazo de prescripción de 1 año, sin embargo, con una ley que entró a regir recientemente, hace 1 o 2 años aproximadamente, pues esto se amplió el plazo. Entonces, a partir de la fecha de vencimiento establecida en estos documentos, comienza a correr el plazo de prescripción. No obstante, es importante que las personas que nos sintonizan sepan que este plazo de prescripción puede ser interrumpido por diferentes factores. Uno, porque se realizó algún pago, un abono, por el reconocimiento expreso por parte del deudor de la deuda, valga la redundancia. Y bueno, pues ya con la presentación de la demanda, una vez que se notifica al deudor, también se va a interrumpir la prescripción. Licenciada, no sé si me escuchó. Sí, no te escuché bien la pregunta. Ahora sí, si hay una diferencia entre una interrupción de ese plazo y que se vea suspendido. Sí, evidentemente hay una gran diferencia entre la interrupción y la suspensión del plazo propiamente. Con la interrupción, pues básicamente el plazo vuelve a contar desde cero. Entonces, si había corrido 1 año de prescripción y hay algún acto interruptor, entonces el plazo vuelve a reiniciar, vuelve a contar desde cero. Sin embargo, la suspensión implica que el plazo ahí se corta
por alguna situación y vuelve a retomar tal y donde quedó. Que nos señalan a través del Facebook Live. Dice, buenas noches. ¿Qué es una prescripción de la deuda y bajo qué condiciones se realiza, licenciada? Sí, claro, la prescripción de la deuda es donde muere el derecho por parte del acreedor de ejecutar en vía judicial su derecho a cobrar esa deuda, valga la redundancia. Entonces, si una deuda está prescrita, ya el acreedor, si bien puede ir a cobro judicial y llevar el proceso, si el deudor alega la prescripción, el juez la va a acoger. Obviamente tiene que cumplir con los requisitos y haber transcurrido el plazo establecido por ley, y entonces ya ahí va a morir el proceso, por decirlo de alguna forma. Entonces no va a continuar, no va a haber mayor repercusión. ¿Por qué? Porque ya no hay un derecho, no le asiste un derecho al acreedor a cobrar. Que nos envía aquí nuestro productor, dice Marlen Cepeda. Bueno, ¿qué pasa cuando se solicita un embargo de un bien inmueble y se cierra la finca en principio de que era susceptible de embargo? Ok, vamos a ver. Cuando se solicita en una demanda el embargo de un bien, ya sea mueble o inmueble, el juez va a ordenar la anotación en el Registro Nacional de la Propiedad de este bien. Entonces, por una cuestión de publicidad registral, cuando algún tercero revise en el registro la placa X o la finca B, va a aparecer que tiene un proceso de cobro judicial o una anotación de un embargo en virtud de un proceso, y ahí va a aparecer el número del expediente, el plazo y demás. Esto no implica que la finca queda inmovilizada. Esto implica que si el deudor por alguna razón vende esa propiedad, el comprador tiene que aceptar esa condición de que en algún momento la propiedad puede ser rematada para saldar una deuda. Es una garantía del acreedor de que en efecto el deudor va a llegar a cancelar la deuda. Entonces acá a través del Facebook Live que nos pueden escribir o bien a través del WhatsApp 8666-8916 haciendo sus reportes de sintonía. Al igual le agradecemos la participación a doña Tatiana Aragón. Dice Andri Rojas, por una hipoteca de una propiedad, ¿cuántos años quedan manchadas las personas? Ok, en la buena teoría no debería de quedar a perpetuidad esa mancha en el récord crediticio. Hay diferentes empresas que brindan un servicio de estudios para las personas, entonces siempre se va a ver reflejado ahí la anotación del juicio, de la demanda. ¿Okay? Pero el plazo que va a durar esa anotación es de 10 años normalmente. Entonces, es importante que las personas tomen en consideración. Muchas veces dicen, bueno, no importa, que embarguen, ya después cancelo la deuda, pero sí queda, o sea, hay una repercusión, porque cuando las personas busquen ese bien, o un banco o alguna entidad financiera requiere hacerte un estudio para brindarte un crédito, pues ya va a aparecer esa mancha durante este periodo de tiempo. Un poco del guión, licenciada, dice Mariano Calvo, se pueden hacer rebajos de salario aunque haya orden de embargo, pero que el deudor no está notificado. Sí, correcto. A partir de que se dicta la resolución intimatoria, inmediatamente antes de que el deudor sea notificado, se diligencian los oficios de embargo. Entonces, a partir de ese momento ya se puede empezar a rebajar la proporción embargable del salario del deudor. Si tengo una deuda con una empresa, para cobrar esa deuda me mandan mensajes a diario 3 veces al día. Eso puede tomarse como acoso. Agradecería una recomendación. ¿Qué debo hacer? Eso es muy, muy usual, licenciada, y creo que es una de las preguntas más frecuentes del día a día. ¿Qué se puede hacer en caso de un acoso, ya sea bien para el deudor o a los familiares? Sí, totalmente. Esto es una práctica muy usual de las recuperadoras de crédito, que lo que hacen es buscar la información de los familiares del deudor. Recientemente salió un fallo de la Sala Constitucional
donde dice que esta práctica no es permitida, es prohibido porque es considerado un acoso. Entonces, si tenemos una deuda, no pueden llamar a la esposa, al esposo, a los hijos, a los papás. O sea, se llama únicamente al deudor y no te pueden llamar 10 veces en un día ni en una semana, porque ya con eso puedes presentar una denuncia y reportar la actividad que está realizando la empresa. Frente a ese acoso, ir a acudir frente al MAKE, si no me equivoco, que hay un departamento de quejas para la entidad o que pueda acceder o bien a acudir a los vías judicial, licenciada. Sí, correcto. Hay una oficina del Ministerio de Economía, Industria y Comercio que se encarga de tramitar este tipo de denuncias, las denuncias por llamadas que son básicamente de acoso, ¿verdad? Por deudas. Entonces, lo ideal es que acudan ante el MEC para presentar la denuncia, reportar la situación. Si tienen algún respaldo de esas llamadas, no se pueden pedir a la entidad con la que tienen el servicio de teléfono, el registro de las llamadas, pueden presentar eso como prueba y ya ellos van a tomar las acciones pertinentes en contra de la empresa que les está gestionando el cobro. Sí, vamos a ver, esto depende pues de cada caso. Primero, si estamos ante un proceso de monitoreo dinerario, pues no se va a realizar de inmediato el remate del bien. Primero hay que ver si hay algún contrato prendario porque tenemos que recordar que hay acreedores privilegiados. Esto quiere decir que aquel acreedor que tiene como garantía el bien porque se constituye una prenda sobre el vehículo o se constituye una hipoteca sobre la propiedad, tiene prioridad sobre cualquier otro deudor. Entonces, si estamos ante un proceso monitorio dinerario, primero vamos a realizar el embargo de bienes, vamos a realizar el embargo de salario, de cuentas bancarias y pues ya una vez que comprobemos que en efecto los bienes no tienen ningún otro anotante o acreedor privilegiado, entonces ya ahí sí procedemos con la orden de captura en el caso de los vehículos. Se va a realizar un avalúo y eventualmente se solicita al juez que se saque a remate el bien. Esto no tiene un plazo en específico. ¿Por qué? Porque depende de la mora judicial y creo que para nadie es un secreto que los tribunales de justicia en Costa Rica ahorita están muy saturados, principalmente la parte de cobro. Entonces, pues va a depender de cada juzgado. Puede que te tome 6 meses, puede que pase un año, va a depender del circuito donde esté el proceso. Ya si se trata de un proceso de ejecución prendaria o hipotecaria donde el acreedor que constituyó la prenda o a favor de quien se constituyó la prenda o la hipoteca ejecuta esa garantía por falta de pago, pues sí es un poco más celero. ¿Por qué? Porque con la resolución que da curso al proceso, de una vez se van a señalar las fechas para celebrar los remates. Que ya vamos a ir poco a poco tramitando, además por WhatsApp que nos llegan por 8666-8916. Hay una de ellas que dice a través del WhatsApp de que si por medio de un almacén o bien una empresa telefónica pueden realizarle un proceso de cobro judicial a una persona, licenciada. Sí, esto va a depender de la documentación que el deudor haya firmado al momento de eh, firmar el contrato con la empresa, ya sea un almacén o un servicio de telefonía. Entonces, si ustedes firmaron un pagaré, ese pagaré se puede ejecutar en vía judicial por medio del proceso que se llama monitoreo dinerario. Si no se firmó un pagaré, no se rindió ninguna garantía, pues lo más que se va a llegar a hacer son llamadas solicitando el cobro de forma administrativa.
la deudora trabaja, le rebajan, pero el tribunal no pasa los dineros, vamos a ver, no pasa los dineros y los intereses aumentan. ¿Qué sucede si no es culpa mía que el juzgado no dé el dinero al banco, licenciada? Sí, vamos a ver, no creo que sea que el juzgado no dé el dinero, porque el dinero ahí está y el acreedor tiene que solicitar al juzgado que se ordene el giro de ese dinero. El asunto acá es que, o sea, mientras la totalidad de la deuda no se cancele, se siguen cobrando intereses sobre ese capital adeudado, independientemente de que ya le hayan rematado. ¿Por qué? Porque tal vez esa propiedad que remataron solamente cubre una proporción de la deuda. Entonces queda un saldo al descubierto y sobre ese saldo se generan intereses, se generan costas del abogado. Entonces, lo ideal es buscar la manera de cancelar la totalidad para ya pues terminar con este proceso. Ese es un problema cuando las personas se constituyen en fiadoras o avalistas de algún deudor. ¿Por qué? Porque es lo mismo, van a perseguir al deudor y al codeudor, al deudor y al avalista o al fiador. Entonces, los bienes del codeudor van a responder igual que el deudor. Lo que pasa es que el codeudor eventualmente podría ir a cobrar al deudor ese dinero que canceló de su propio patrimonio o de su peculio. Partan ya sea con sus familiares o bien con sus amigos en su perfil a través de Facebook, que nos encontramos como El Abogado en su Casa, al igual que se encuentra la retransmisión en la página del suscrito de Denis Solano y la de el licenciado Belisario Solano, quien es el director del Abogado en su Casa. Dice don Andri Rojas, ¿es válido que el banco no quiera ayudar con la adecuación de la deuda, extender el crédito o bien recibir el bien para no quedar manchado? Sí, vamos a ver, esto queda a discreción del acreedor. No tienen la obligación de readecuar la deuda. Ellos siempre van a buscar recuperar el capital más los intereses. Entonces, o sea, siempre se puede buscar la manera de tratar de llegar a un arreglo de pago, pero el acreedor no tiene la obligación de aceptarlo. Si quiere continuar en vía judicial para cobrar la totalidad, perfectamente lo puede hacer porque la ley lo faculta. Varias preguntas de aquí, ya vamos con las de WhatsApp. Estamos ahorita respondiendo las que son prácticamente de Facebook. Me obligaron a salirme totalmente del guión, pero eso es lo que nos interesa en El Abogado en su Casa, de que usted tenga una respuesta y que no sea un esquema totalmente eminentemente jurídico para que puedan evacuar sus dudas. Dice, ¿me pueden embargar simultáneamente el salario escolar y del fiador, licenciada? El salario escolar y del fiador. El salario del deudor y del fiador. Sí, en efecto podrían hacerlo. ¿Por qué? Porque esto es lo que llamamos en derecho disparar con escopeta. Entonces, el acreedor se va en contra de los dos. Lo que le interesan es recuperar el dinero que prestó o que invirtió. Y efectivamente pueden proceder en contra de los dos, pueden embargar bienes tanto del deudor y del codeudor al mismo tiempo, salarios, cuentas bancarias. O sea, en forma simultánea lo pueden hacer sin ningún problema. Dos preguntas a través de lo que es el WhatsApp de CRC 89.1 Radio, que eso les repito, y además también les repito lo que es el Facebook Live, en donde pueden participar totalmente en vivo con nosotros al ser las 9:22 de la noche. El programa viene iniciando, quedan casi 40 minutos con la licenciada, tienen que aprovechar este espacio que es para todos ustedes. Dice, dice, ¿por qué los bancos te cobran un seguro de deudor, lo cobran y luego venden la deuda y otros siguen cobrando? A mí, dice el nombre de la entidad financiera, lo vamos a omitir, me dio un saldo a terceros y me llaman pidiendo un monto X. Y si no se paga, te van a acosar y hasta otras veces amenazar. Sí, bueno, esto del seguro pues ya depende de cada entidad, pero normalmente dentro de la documentación que se firma al adquirir un crédito con cualquier entidad, existe una cláusula donde se indica que se pueden ceder estos derechos de cobro. Entonces, perfectamente podrían venderle la deuda a una gestionadora que se encargue de recuperar créditos y ellos se van a encargar de cobrar el saldo
que obviamente no podrían cobrarte más de lo que ya está establecido en el documento, pero sí podrían perfectamente hacerlo, y es muy usual verlo que otra empresa o entidad se encarga de realizar el cobro y ya no es directamente la entidad con la que adquiriste la deuda inicialmente. WhatsApp de CRC 89.1 Radio, y dice la persona de manera anónima: ¿cuál es la mayor razón por qué las personas van a un proceso de cobro judicial, licenciada? Sí, bueno, las razones son muchas. Ahorita con la pandemia creo que a muchas personas se les ha dificultado cancelar sus créditos. No, para nadie es un secreto que con las suspensiones de contratos, con las reducciones de jornada, pues muchos se han visto en situaciones apremiantes. Y pues pese a los plazos o los periodos de gracia que otorgaron los bancos, pues algunos no han logrado salir a flote. Entonces es evidente que los acreedores tienen que acudir a la vía judicial para ejecutar las garantías, si es una prenda, si es una hipoteca, o si es un título o una tarjeta de crédito, cualquier documento de respaldo, lo van a ejecutar. Entonces, o sea, realmente como decirles que hay un tipo de deuda en específico que es la que más llega a los juzgados, pues no, realmente llega muy variado. Acá en Costa Rica, pues la mayoría de costarricenses estamos muy endeudados con las tarjetas de crédito, y pues los bancos van a la vía judicial, al monitoreo, a hacer valer sus derechos. Otra consulta ya por WhatsApp, y ya vamos a tramitar bueno, de las últimas que han llegado por medio del Facebook Live. También queremos recordarles que nos pueden seguir como El Abogado en su Casa en Facebook, en Instagram también como El Abogado en su Casa, o bien las páginas de suscrito como Denis Solano, tanto en Facebook como en Instagram, y bien Belisario Solano, tanto en Facebook como Instagram, donde podemos abarcar las dudas pertinentes y llevárselas a la experta en la materia, hoy la licenciada Alexa Narváez. Eh, Dice una de las consultas que llega a través de WhatsApp, dice: consulta, ¿una persona con pensión alimentaria se le puede mandar a un cobro judicial? Sí, perfectamente. Sin embargo, la deuda alimentaria es prioritaria. O sea, por deuda alimentaria te pueden embargar hasta el 50% del salario, y esa proporción pues ya está establecida en la ley. Entonces, independientemente de que tenga una, dos, tres pensiones, el acreedor puede presentar el cobro. Tal vez no te pueda embargar el salario porque ya no hay una parte que sea embargable, pero pueden acudir al embargo de otros bienes. A través del WhatsApp de CRC 89.1 dice: muy buenas noches. Si una casa está a nombre de una sociedad anónima, pero la sociedad se disolvió y no paga impuestos, ¿cómo hace el acreedor para cobrar la hipoteca que dejó de... Sí, en este caso, bueno, con la ley del impuesto a las personas jurídicas, muchísimas sociedades fueron disueltas, y con esto pues viene un proceso más tedioso para el acreedor. ¿Por qué? Porque primero hay que nombrar un liquidador y pues ya iniciar el proceso con el liquidador para ver cómo se saca ese bien, porque básicamente pues cuando se disuelve la sociedad muere la persona jurídica. Entonces, ¿cómo sacamos un bien de una sociedad que está muerta? Entonces, para eso es el liquidador, para sacar ese bien y pues ya ponerlo en posesión del acreedor. Definitivamente, pero está muy entretenido. Otra de las consultas, licenciada, para estar dentro de este pimponeo jurídico de pregunta y respuesta, dice: ¿qué debo hacer para cobrar los dineros que me embargaron de una deuda no mía? ¿En el, bueno, en qué juzgado debo hacerlo? Me han dicho que la figura del codeudor está más comprometida que la de un fiador. Sí, bueno, realmente básicamente lo mismo, el fiador, el codeudor. Ya ahorita lo que se usa es el codeudor en casi la mayoría de entidades bancarias. Donde tiene que acudir es a la vía civil. Es importante que sepan que es una vía bastante lerda, no es un proceso expedito, y pues tienen que llevarlo de la mano con un experto que les pueda orientar y llevar el proceso a buen término.
Doña Stephanie Calderón dice, si tiene una hipoteca con un banco, ¿otra empresa puede realizar el embargo de ese bien que está hipotecado, licenciada? Sí, definitivamente puede proceder con el embargo. Sin embargo, como les decía al inicio, hay acreedores privilegiados. Entonces, el acreedor eh, que tiene la hipoteca a su favor es el que va a recibir el dinero producto del remate de ese bien y no el deudor que fue el que interpuso el proceso, por decirlo de alguna forma. Entonces, va a depender del rango, si es un acreedor común, si es un acreedor privilegiado. Si es una deuda en un proceso monitorio dinerario y la propiedad tiene una hipoteca, se tiene que avisar al acreedor de esa hipoteca para que se presente al proceso. Pero como les digo, no va a recibir el dinero del remate de ese bien la persona que interpuso el proceso monitorio, sino el acreedor privilegiado. Bueno, licenciada, ya que muchos tienen bastantes consultas y tenemos que apartarnos totalmente del guión, queremos invitarlos para que participen a través del Facebook Live y a través del WhatsApp. En el Facebook Live nos pueden seguir como El Abogado en su casa, en el WhatsApp como el 8666-8916. Don, don Rolando Rivera, el WhatsApp para todos ustedes. Y de la misma forma pueden seguirnos a través del Instagram como El Abogado. Rolando, creo que vamos con otra de las preguntas. Dice, si una persona no gana el salario mínimo, ¿le pueden embargar y bloquear las cuentas de un banco? No, para poder embargar el porcentaje establecido por ley, que es aproximadamente un 25%, el salario del deudor tiene que superar el salario mínimo establecido por decreto. Si usted gana menos del mínimo o el mínimo, no le pueden embargar. ¿Por qué? Porque tienen que velar porque el deudor pueda satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, no te pueden embargar un salario que apenas alcanza para lo necesario, por decirlo de alguna forma. No, el juez te da un plazo de 5 días en la resolución intimatoria para presentar la oposición o las excepciones. Ya si en el plazo que el juzgado te dio no presentas la excepción o te opones al proceso, afortunadamente no puedes hacer nada porque ya la sentencia va a quedar en firme y el proceso va a avanzar. Entonces, lastimosamente, si no contestaron en tiempo y los notificaron y no se presentaron al proceso, pues ya no podrían alegar esta excepción. El embargo sobre bienes en un fideicomiso, licenciada. Vamos a ver, el asunto con los bienes en fideicomiso es que el fideicomiso constituye un patrimonio autónomo. Entonces, no es posible que se embarguen esos bienes. Normalmente están a nombre de la fiduciaria. Entonces, no es posible. Habría que analizar el caso en concreto para ver de qué tipo de deuda estamos hablando, pero de primera mano te podría decir que no.
reportes de sintonía. Y sí, en efecto, cuando estuvimos hablando, don Rolando, varias de las imágenes no tuvieron sonido, pero ya se están solucionando los problemas técnicos. Y en realidad lo que se estaba haciendo alusión era la invitación a cada uno de ustedes a que nos acompañara a través de las diferentes redes sociales, así como las cableras nacionales que propician CRC 89.1 TV, que es canal 49.1 digital, canal 38 Teleplus digital, canal 54 Plus TV, canal 549 digital y canal 76.4 Cablevisión de Occidente. No solo nos limitamos a la frecuencia de CRC 89.1, sino a también de redes sociales y televisión abierta. Un saludo muy especial a Fiorella Bolaños, que nos indica de que está viendo El Abogado en su casa. También a todas las personas que están haciendo sus consultas. Dice, ¿qué pasa cuando un proceso monitorio se encuentra en abandono y la propiedad del deudor se encuentra anotada de ese mismo caso? Nunca fui notificado, licenciada. Sí, bueno, habría que ver si durante este tiempo que ha pasado ya la deuda prescribió. En todo caso, si ya la deuda prescribió, pues podría presentarse el deudor al juzgado y presentar un incidente de prescripción de deuda. Entonces ya con ello el juez acoge la solicitud del incidente y se van a levantar estos embargos. Sin embargo, si el caso es donde ya el deudor fue notificado, tal vez no hay muchos bienes que perseguir o los que están perseguidos ya están muy comprometidos, pues sí hay un plazo de 10 años hasta que el proceso pues básicamente muera, por decirlo de alguna forma, porque en esos casos sí quedan vivos por 10 años independientemente de que durante cierto tiempo el acreedor no los haya impulsado. No obstante, es importante aclarar que con el nuevo Código Procesal Civil que entró a regir hace aproximadamente 2 años, se establece un periodo de caducidad de 6 meses. Esto antes de que el proceso se encuentre en fase de ejecución. Entonces, si durante 6 meses el acreedor no impulsó el proceso, no realizó ninguna gestión para dar prosecución al mismo, el juez puede decretar la caducidad del mismo y con ello condenar a los daños y perjuicios al acreedor o al actor que presentó el proceso. A las preguntas que están por acá, dice don Alberto Abraham, dice, si se está embargando un bien, pero no se le ha dado movimiento a ese embargo, ¿cabe la caducidad? Es que no es propiamente el embargo sobre el bien. Esto va a depender del proceso judicial. Entonces tendríamos que ir al juzgado, solicitar el expediente y revisarlo para ver si han pasado los 6 meses sin que haya ningún movimiento. También, licenciada, queremos enviarle un saludo muy especial de parte del equipo del abogado en su casa a don Julio Antonio Zúñiga Mora, que reporta sintonía desde Coronado a estas horas a través del WhatsApp. Así lo pueden hacer todas las personas que deseen participar con nosotros de manera totalmente en vivo al ser las 9:37, ya sea que se encuentra desde su casa o bien desde su vehículo o cualquier espacio que nos escuche a través de la frecuencia de 0C 89.1 y el abogado en su casa. Licenciada, creo que tenemos más consultas en relación al tema. Dice, ¿podrían explicar cómo es el proceso de un cobro judicial? Sí, bueno, pues como les comentaba al inicio, el proceso de cobro judicial inicia, la antesala es la mora en el pago. Entonces, a partir de que llegó la fecha de vencimiento y no hemos pagado la deuda, ya estamos ante la puerta del proceso de cobro judicial. Entonces, ya una vez que el acreedor prepara la demanda, la presenta ante el juzgado competente, debemos esperar una resolución por parte del juez que se llama resolución intimatoria. Es la resolución que le da curso al proceso y que ordena al deudor el pago del capital y los intereses. En esta misma resolución se le da un plazo de 5 días al deudor para presentar oposición. Transcurrido este plazo, si no se opone, si no presenta ninguna excepción ni nada, entonces la sentencia va a quedar en firme porque este es un auto de sentencia, va a adquirir firmeza y pues ya con ello el proceso entra en ejecución, el acreedor podría empezar a liquidar intereses eventualmente. A partir de la resolución intimatoria en adelante, liquida intereses conforme lo establezca el documento base.
va a darse el embargo de los bienes, de las cuentas bancarias, del salario si procede, y pues con ello va a continuar el proceso hasta que la totalidad de la deuda quede saldada. Eso no quiere decir solamente el capital, tenemos que contemplar también que vienen intereses, que vienen las costas. Entonces, pues sí es muy importante que las personas que están en un proceso judicial se acerquen al acreedor a buscar la manera de llegar a un acuerdo extrajudicial o un proceso, un finiquito, algún arreglo de pago. Deudas por tarjeta desde hace 16 años. Los expedientes están en archivo judicial. Hace unos meses me están rebajando. ¿Puedo hacerlo? ¿Pueden hacerlo? ¿Sí o no? Sí, vamos a ver, don Julio. En este caso, pues lo ideal sería revisar el expediente, porque no desconozco la situación en concreto, no sé si ya ustedes lo notificaron, no sé si esa resolución intimatoria adquirió firmeza. Entonces, sería un poco irresponsable decirle si procede o no una prescripción porque necesito conocer más aspectos sobre el caso. En este caso sí le recomendaría acercarse a un experto que pueda ir a revisar el expediente al archivo, ver en qué estado está y ver si procede o no esos rebajos. Perfecto, licenciada. Tenemos más y más y más consultas a través de el WhatsApp, el Instagram. Ya estoy visualizando de que hay varias consultas a través de mensaje privado y de la misma forma en el Facebook Live que ya voy a estar participando con todos ustedes. Dice don Alberto Abraham, excelente programa, felicidades. Don José Brenes, ya vamos a evacuarle su consulta. Nada más deme un segundito y dice una que está a través del WhatsApp. Si unos inquilinos estuvieron varios meses sin pagar y se fueron, ¿qué proceso se puede seguir contra ellas? ¿Y qué documentos se deben aportar? Y además, ¿qué pruebas? Sí, bueno, en este caso la información es muy escueta. Sin embargo, los alquileres insolutos se pueden cobrar en otra vía. Habría que analizar el caso en concreto. Entonces sí, le recomendaría asesorarse con un experto en la materia porque tenemos que valorar varios aspectos. No sé si inició algún proceso monitorio arrendaticio o un desahucio, no sé si empleó algún otro mecanismo para poder sacar a los inquilinos. Entonces, lo mejor acá es acercarse a un profesional en derecho que pueda analizar el caso en concreto. Están poniendo las pautas del programa del día de hoy. Agradecemos a cada uno de ustedes por su participación. También los invitamos de la forma más cordial que nos sigan a través de nuestras redes. Pueden darle like o seguir la página y seguirnos a través del Instagram o bien de nuestras diferentes redes sociales que también se encuentran en una retransmisión que ya vamos a verificar, las de este servidor, en donde se están compartiendo varias de las consultas. Dice, se puede, bueno, no sé si esta consulta la hice, licenciada, nada más me corrobora si sí o no. Dice don José Brenes, ¿se puede embargar una casa estando como con habitación familiar? Sí, las viviendas que están protegidas por el régimen de habitación familiar se pueden embargar. Va a aparecer la anotación. Sin embargo, esa propiedad, como está protegida por una figura especial, no va a poder ser sacada a remate. Entonces, sí, efectivamente le va a aparecer a nivel registral la anotación del proceso judicial, pero no la van a sacar a remate. No sé si Adelante. aquí yo creo que vamos a terminar como hasta las 12 de la noche evacuando cada una de las consultas, pero No hay ningún para eso problema. estamos. Claro. Dice don Olger Alejandro Brenes, dice, una carta o un aviso del acreedor al deudor puede ser considerado como un acto interruptor de prescripción y revive el plazo. Excelente programa. Gracias. Sí, vamos a ver, esto depende. Si recibió usted como deudor la nota y la firmó y hay un recibido de su parte, pues podría eventualmente ser usado como un acto interruptorio de la prescripción. Sin embargo, si simplemente la dejaron en su casa, por debajo de la puerta o en la oficina, y usted no la recibió directamente, entonces pues ahí no cabe la posibilidad.
89.1, que le repetimos es 8666-8916. Además que nos pueden seguir como El Abogado en su Casa y nuestras diferentes redes sociales, que tenemos una consulta que dice ¿qué rama o qué expertise debe ser la persona que debe tramitar este tipo de procesos de cobro judicial? Sí, realmente los procesos de cobro judicial los llevan los abogados que ven la parte civil. En realidad, pues no hay propiamente una especialidad en cobro judicial. Creo que la mayoría de abogados hemos aprendido en el camino. La calle es el mejor maestro definitivamente, pero sí, no hay como tal una especialidad. Sin embargo, busquen un abogado que lleve temas civiles. ¿Por qué? Porque las personas que manejan la parte civil perfectamente pueden manejar un proceso de cobro judicial. Dice, ¿puede el deudor solicitar personalmente al juez el incidente de prescripción? Disculpa, Denis, no te escuché bien. Ok, perfecto. Dice, puede, vamos a ver qué dice la consulta. Dice, ¿puede el deudor solicitar personalmente al juez el incidente de prescripción, licenciada? Sí, puede preparar un escrito, lo presenta al juzgado y pues indica que desea solicitar el incidente de prescripción de la deuda por cuanto ha transcurrido X cantidad de tiempo desde el vencimiento de la misma sin que haya un acto interruptorio. Nada más que este documento pues sí debe ir con patrocinio letrado, debe ir autenticado por un abogado que pues con su firma le avale la firma de la persona que lo está presentando. Ok, vamos a ver, tenemos otras de las consultas a través de WhatsApp. Don Javi Esquivel debe estar muerto de la risa porque voy seccionando lo que son las preguntas por medio de emoticones. Entonces, las conversaciones a través del WhatsApp de CRC 89.1 están saturadas, pero vamos a ir poco a poco abarcando cada una de ellas. Dice, buenas noches. De mi salario me rebajan las cuotas de los préstamos que tengo con la Asociación Solidarista y el monto que queda líquido es menor al mínimo que pueden embargar otras entidades. De acuerdo, me imagino que la pregunta acá es si esa parte que queda libre del salario se puede embargar. Sí, bueno, pues vamos a ver, independientemente de que ya tenga algunos rebajos automáticos, que la mayoría de trabajadores lo realizan, pues si el salario completo supera el mínimo, sí se puede embargar. Dice, consulta, ¿me pueden como medida cautelar embargar o bloquear mis cuentas sin previa notificación de cobro judicial? Sí, bueno, lo que se hace no es un bloqueo de cuentas, sino que de las cuentas se va a retener lo que entre, no es un bloqueo propiamente. Y sí, como les explicaba al inicio del programa, aunque no se haya notificado al deudor con la resolución intimatoria, que es el auto inicial del proceso, se emiten los oficios de embargo de cuentas, entonces puede que le estén rebajando de sus cuentas X monto y lo notifiquen a usted al año, por decir algo. Entonces, no necesariamente debe estar notificado el deudor para que procedan los embargos. Perfecto, licenciada. Vamos a ver, tenemos más y más y más consultas. Y bueno, extenderle un saludo muy especial a don Graving Alpizar. Dice, muy buen programa, saludos. Y de la misma forma, quiero evacuarle esta consulta a doña Cinia Soto, que es justo una de las preguntas que estábamos hablando previamente del programa, que venía en el guión, licenciada. Dice, ¿qué pasa si no se paga la cuota condominal de un condominio? Perfecto. Bueno, ahora es muy común que la mayoría de las personas vivan en condominio y con esto conlleva la responsabilidad de pagar una cuota condominal mensual. El no pago de esta cuota condominal implica eventualmente el derecho de establecer o imponer una hipoteca legal sobre el bien inmueble. Esto pues obviamente va a afectar al propietario del bien. Habría que ver si la persona deudora es propiamente el dueño
o si es que está arrendando y no ha pagado la cuota condominal y fue pues un compromiso que adquirió con el propietario de cancelar la cuota condominal. Pero entonces, si tenemos la obligación de pagar cuota condominal y no lo hacemos, nos pueden llevar la propiedad a un proceso de cobro. ¿Por qué? Porque le van a establecer una hipoteca legal a el bien y con esto pues evidentemente es una medida coercitiva para que la persona pague esta deuda. Sí, podríamos alegar, bueno, primero la prescripción, que es la más común, o la excepción de pago. Entonces, quizás ya usted canceló la deuda, pero no tienen el reporte de ese pago. Usted presenta la excepción de pago, demuestra que en efecto canceló la deuda y con eso se va a revocar la resolución intimatoria que ordenaba el pago. Vamos a recordarles por dónde nos pueden seguir y el tema que estamos evacuando el día de hoy, así como los diferentes medios que pueden hacer sus consultas, que es el 8666-891, 8916, perdón, 8666-8916. Ese es el WhatsApp en donde pueden realizar sus diferentes consultas. Y además pueden visualizarnos por las diferentes cableras y seguirnos por nuestras redes sociales como CRC 89.1 Radio o bien El Abogado en su Casa, también las de este servidor, Denis Solano, y las de nuestro director del programa, el licenciado Belisario Solano. Agradecerles a las casi 85 personas que están conectadas con nosotros, evacuando consultas, y a todas esas personas que están enviando mensajes por WhatsApp. Y recordarles nada más que nos encontramos a través de las diferentes cableras como Canal 49.1, Canal 38 Teleplus Digital, Canal 54 en Plus TV, Canal 549, Cabletica Digital, Canal 76.4, Cablevisión de Occidente. Así nos pueden conseguir como CRC TV. De la misma forma, licenciada, no sé si podríamos continuar con las rondas de preguntas que estamos teniendo el día de hoy. Claro, adelante, Denis. Dice, buenas noches, licenciada, escuché que la excepción de prescripción, el escrito se presenta a través de vía incidental, ¿es un incidente o bien una excepción de prescripción? Gracias. Bueno, claro, esto va a depender del momento en que se realice. Perfectamente podría realizarse junto con la oposición dentro de los 5 días que establece la resolución intimatoria, cuando lo notifican de la demanda, o pues eventualmente ya cuando ha transcurrido tiempo y a usted nunca lo notificaron y se da cuenta que ya la deuda en efecto está prescrita, entonces usted presenta un incidente de prescripción. Pero como les digo, esto va a depender del momento procesal en el que se encuentre el proceso como tal. No, no, señor. En ese caso, lo que se va a hacer es suspender los remates hasta que la parte demandada sea notificada. De hecho, pues hay que seguir una serie de requisitos antes de llevar a cabo el remate. La ley, bueno, la ley ya no, porque ya no existe la ley de cobro, pero el Código Procesal Civil establece que se debe publicar un edicto. ¿Para qué? Para que aquellos terceros interesados se apersonen al proceso. Igual para notificar a la población en general, porque hay un sector que se apersona a este tipo de subastas para adquirir bienes a un buen precio. Entonces, si no se ha notificado al deudor, se van a suspender los remates.
De hecho, se hace la advertencia. Muchas veces se lleva a cabo el remate y dice, esto queda sujeto a que se demuestre que el deudor ha sido notificado, porque si no ha sido notificado, entonces lo dejamos en un estado de indefensión. Dos preguntas. Ahora sí, licenciada, creo que tenemos dos preguntas más que podemos abarcar en estos últimos 2 minutos de cierre de programa. De la misma forma, agradecerle a todas esas personas que nos llegan sus buenos deseos a través no solo los martes y jueves, también a lo largo de toda la semana. Dice don Olger Rivera, tengo 4 años de trabajar en limpieza en una casa, quiero renunciar, pero estoy pensionado. Si no me quieren liquidar, ¿cómo hago? Gracias. Y bueno, Eso más es un proceso de tema laboral. y es un tema laboral definitivamente, pero bueno, igual si Igual usted... podemos evacuársela, si no. No, 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 no hay ningún problema, yo lo oriento, no sé. Y en todo caso, o sea, como todo trabajador, la ley en Costa Rica le da una protección especial a los trabajadores. Entonces, independientemente de que usted ya esté pensionado, mucha gente, aunque esté pensionado, busca la manera de trabajar. Puede acudir al Ministerio de Trabajo a denunciar pues este actuar de su patrono, o bien puede interponer ante los tribunales de justicia un proceso para el cobro de los extremos laborales que le están adeudando. Sí, claro. Bueno, primero agradecerles, de verdad un honor estar acá con ustedes hoy. Recomendaciones para todas las personas que nos están escuchando: busquen la manera siempre de acercarse al acreedor. Realmente no es bonito llegar a un proceso de cobro judicial. Como les decía al inicio, los juzgados están saturados, y si bien esto es el día a día de nosotros los abogados y vivimos de esto, realmente, o sea, la idea no es causarle un perjuicio a las personas, a los deudores, sino ayudarlos a buscar una solución idónea para sus problemas financieros. Entonces, acérquense al acreedor, busquen la manera de llegar a un arreglo de pago, comprométanse, busquen al banco, a cualquiera. Y en todo caso, si ven que definitivamente su solvencia no es la ideal para adquirir una deuda, pues no se metan en una. ¿Por qué? Porque los costarricenses tenemos esa mala costumbre de endeudarnos más allá de nuestras posibilidades, y no creo que realmente eso es una práctica que tenemos que erradicar poco a poco. Próximo programa, creo que quedaron muchísimas dudas para todos y todas las costarricenses. Claro que sí, cuando tengan gusto, yo encantada. Perfecto. Bueno, lastimosamente todo lo bueno tiene que terminar. Agradecerles a todas esas personas que han hecho sus consultas. Muchas de las dudas que quedan a través del Facebook Live al final se van a ir tratando de evacuar. Así es, doña Cinia, vamos a tratar de hacer un segundo programa de cobro. Es un tema bastante amplio y bueno, primero que nada, agradecerle a ustedes, tal y como repetí, creo que en ese momento no sé si se me fue el audio. Ustedes son los motores de este programa, son los productores, son los conductores y además principalmente